Vamos a conocer la historia de Iñaki. Es un caso que nos enseña cómo la prisa, las ganas de hacer crecer el dinero muy rápido, nos puede llevar a un auténtico desastre. Y también cómo la paciencia, pero guiada por un buen plan, lo puede reconstruir absolutamente todo. Es una lección sobre uno de los conceptos de verdad más importantes en el mundo de la inversión. Todo empieza con esta frase, que Iñaki dijo en 2021. El dinero tiene que trabajar rápido. Quiero resultados en 6 a 12 meses como máximo. Esta idea resume a la perfección una forma de pensar muy habitual, la urgencia. Esa creencia de que invertir es una carrera de velocidad, y no una maratón. Como vamos a ver, esta simple idea fue la semilla de un problema enorme. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este es Iñaki, nuestro protagonista. No hablamos de un genio de las finanzas, sino de una persona normal y corriente. Un director comercial que, después de muchos años de esfuerzo, había conseguido juntar 42.000 euros. Y tenía un objetivo muy claro, muy concreto, que es el que alimentaba toda esa prisa. Necesitaba el dinero para la entrada de un piso más grande para su familia. Y claro, aquí se ve perfectamente cómo esa urgencia se convirtió en decisiones. Su cartera era, un cóctel de altísimo riesgo. Si vemos el gráfico, un 36% estaba en criptomonedas especulativas, un 28% en acciones tecnológicas que estaban muy de moda, y ojo, un 19% en fondos apalancados, que para quien no lo sepa, básicamente usan deuda para intentar multiplicar las ganancias, y claro, también las pérdidas. Solo una parte muy pequeña, ese 17%, estaba en algo más o menos seguro. Lo que Iñaki buscaba era un pelotazo, un golpe de suerte rápido. Y entonces, pues pasó lo que a veces pasa. El mercado cambió, pasamos de un estado de euforia casi generalizada a la cruda realidad. Y aquí es donde la estrategia de Iñaki se va a enfrentar a su primera y más dura prueba. El año 2022 fue la tormenta perfecta. La inflación se disparó por las nubes, los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés de forma muy agresiva y, como consecuencia, los activos de más riesgo, que era justo donde Iñaki lo había apostado casi todo, se desplomaron. El sector tecnológico, las criptomonedas, sufrieron unas caídas brutales. Esta tabla es fascinante y aterradora al mismo tiempo, porque nos muestra el viaje emocional de Iñaki mientras su dinero se iba esfumando. En enero todo parecía ir bien. En junio, con una caída ya del 24%, se aferra la esperanza, ¿no? Bueno, es temporal, esto remonta. En septiembre, el miedo ya es real, pero todavía resiste. Pero en noviembre, con casi la mitad de sus ahorros evaporados, el pánico se apodera de todo. Y es entonces cuando toman la peor decisión posible en el peor momento: venderlo todo. Y este es el resultado final, la consecuencia directa de vender arrastrado por el pánico. Y ojo, esto no es una pérdida sobre el papel, no, es una pérdida real. 17.900 euros de sus ahorros desaparecidos. El sueño de la entrada para el piso no es que se hubiera alejado, es que había retrocedido años. Después del desastre llega el momento de la calma, del análisis, de intentar entender qué había pasado realmente. Y es aquí cuando Iñaki, con la ayuda de Maite, que era amiga suya y también asesora financiera, descubre el error fundamental que había cometido, una lección que de verdad le iba a cambiar la vida. Y este es el punto clave de toda la historia. Lo que le dice Maite es el diagnóstico perfecto. Iñaki, el problema no fueron tus inversiones. No se trataba de si las criptomonedas eran buenas o malas. El problema real era la incompatibilidad. Iñaki estaba usando herramientas diseñadas para funcionar a muy largo plazo, para un objetivo que tenía a la vuelta de la esquina. Esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda, el objetivo de Iñaki. Necesitaba el dinero para una entrada en 1 o 2 años, algo que exige un riesgo bajísimo. A la derecha, su realidad. Había metido ese dinero en activos que para madurar necesitan 5, 10 o incluso más años y que tienen un riesgo altísimo. Era como intentar plantar la semilla de un roble y esperar que te dé sombra en un mes. Sencillamente es imposible. Y aquí está, la regla de oro que Iñaki aprendió de la forma más dura posible: el horizonte temporal. Es que esto no va de ser valiente o de ser un cobarde con el dinero, va de ser coherente. El tiempo que tienes hasta que vayas a necesitar ese dinero es el factor más importante para decidir cuánto riesgo se puede y, sobre todo, se debe asumir. Con la lección bien aprendida, Iñaki no se quedó de brazos cruzados lamentándose. Pasó a la acción. Vamos a ver ahora cómo, con la ayuda de Maite, reconstruyó desde cero todo su enfoque financiero, pero esta vez sobre unos cimientos de verdad sólidos. El nuevo plan era muy simple, pero potentísimo. Primero, definir metas claras y, sobre todo, con plazos realistas. Ya no era en 12 meses, sino en 5 años para el piso. Segundo, y esto es clave, organizar el dinero como en cajas separadas y cada caja con su propia etiqueta de tiempo. Y tercero, elegir el vehículo de inversión correcto para cada una de esas cajas. Y aquí tenemos el resultado. La diferencia es que salta a la vista.
El dinero para el piso, que lo necesita en 5 años, ahora está en productos de muy bajo riesgo, para protegerlo. Para la universidad de sus hijos, con plazos de 10 y 13 años, ya se introduce una parte de acciones. Y para la jubilación a más de 20 años vista, pues la mayor parte está en acciones, porque ahí sí que hay tiempo de sobra para asumir volatilidad y buscar más crecimiento. Cada euro tiene un propósito y un calendario. Bueno, pues han pasado 2 años desde que Iñaki hizo esta reconstrucción y ahora llega el momento de la verdad. Ahora sí podemos comparar los resultados y ver el poder que tiene el nuevo enfoque de Iñaki. Un enfoque basado en la paciencia y en un plan, no en las prisas. Lo más interesante de esta comparativa es lo siguiente. Incluso si Iñaki no hubiera vendido por el pánico, si hubiera aguantado el chaparrón, 2 años después seguiría perdiendo casi un 10%. En cambio, con su nuevo plan, aunque empezó desde mucho más abajo, todos sus fondos están creciendo de forma constante y, casi más importante, ahora tiene el control y la tranquilidad mental. Es que el cambio no fue solo financiero, fue psicológico. Iñaki pasó de vivir con un nivel de estrés de 8/10, de esos de mirar el móvil cada 5 minutos, a un nivel de 3. Pasó de la ansiedad a la confianza. Y esto, muchas veces, es más valioso que la propia rentabilidad. Para hacerlo todo aún más sencillo, Iñaki se creó su propio sistema visual, el de los 3 círculos. El círculo de protección, para el dinero que podría necesitar pronto. El de transición, para metas a medio plazo. Y el de crecimiento, para el futuro lejano. La regla es bien simple. El dinero del círculo de seguridad nunca, jamás debe saltar al círculo de riesgo a largo plazo. Y esta frase de Iñaki, 2 años después, resume a la perfección toda su transformación. Entendió que el riesgo que podía asumir no tenía nada que ver con ser más o menos audaz, sino con el tiempo que tenía por delante. Su calendario, y no sus emociones, se convirtió en su nueva brújula. Al final, la historia de Iñaki nos deja una pregunta fundamental para todo el mundo. El dinero que gestionamos, el de cada uno, ¿qué calendario tiene? Porque no se trata solo de cuánto dinero tenemos, sino de para cuándo lo necesitamos. Como aprendió Iñaki, definir bien ese calendario es literalmente la diferencia entre construir un patrimonio y destruirlo.